Perfecto. Vale, bueno, bienvenidos a los que habéis llegado un poco más tarde. No hace falta que justifiquéis la asistencia, sabemos que un domingo a las 10:30 de la mañana es difícil estar aquí. Explicaros solo que bueno, ya han presentado dos de los concejales que se sometían al proceso de validación, que como sabéis son los que llevan 2 años en la institución, 2 años de mandato. Han expuesto Sergio y Darío, luego ha habido un turno de palabras del público que les han hecho preguntas y ahora estamos en el descanso, vamos con un poquito de retraso porque hemos empezado tarde, pero estamos recuperando tiempo a esa media hora en la que nos hemos retrasado al empezar. Entonces ahora van a presentar René y Eva, seguimos con la misma dinámica, son 15 minutos de intervención de los concejales o menos, si ellos lo consideran oportuno, y luego un turno de 10 minutos a lo que haya sobrado de intervención de los concejales para que el público hagáis preguntas o pequeñas reflexiones pertinentes, a ser posible breves. El público tenéis 2 minutos para intervenir, cada uno de los vecinos y vecinas que habéis venido, así que sin más dilación dejo paso a René para que nos cuente su experiencia en el ayuntamiento. Pues muy bien, muchas gracias a todos por estar aquí. Me voy a apoyar en las exposiciones de Sergio y Darío porque al final no dista mucho de las sensaciones y vivencias que podamos tener en algunos aspectos, y a mí me gustaría ampliar en otros, ¿no? Hay algunas consideraciones que yo creo muy importantes hacer, también un poco previo a la entrada del ayuntamiento cuando componíamos la candidatura, y hila con una de las preguntas de Sara, ¿no? El tema de la participación, que yo creo que no deja de ser algo independiente porque en un principio el papel de los concejales que habíamos imaginado tenía mucho que ver con una participación activa y un refrendo constante por la asamblea, y eso pues dentro de lo que ha devenido posteriormente, en el que quizá no hemos conseguido una participación lo suficientemente activa, pues nos ha planteado en muchas ocasiones problemas de funcionamiento en el grupo a la hora de tomar decisiones que han podido necesitar cierta operatividad, ¿no? Precisamente porque nosotros habíamos configurado esto de tal manera en la que todo iba a ser consultado a asamblea, todo tenía que venir un poco pues apoyado por la opinión de la gente, y en la realidad hemos visto que cuando ha bajado la participación no ha sido posible quizá una asiduidad que permitiese que tuviésemos una capacidad de tomar decisiones rápidamente, y eso en muchas ocasiones ha lastrado nuestra capacidad de operatividad en algunas cuestiones, ¿no? Y no me gustaría dejar de mencionarlo porque es algo que también ha generado, al menos en mí, pues cierta situación de, como decía Darío, ciertas crisis personales que han generado pues una dinámica que en algunas ocasiones, y a pesar de que la composición del equipo es muy diversa y ha permitido un trabajo bastante bueno, pues también ha generado algunas posiciones de no saber qué hacer, ¿no? No saber asumir cuál es la tarea más inmediata que deberíamos hacer, y eso juntándolo con la fase de aprendizaje, pues en muchas ocasiones nos ha hecho estar en esa constante parálisis por análisis que mencionaba Darío. Hay, desde mi punto de vista, un tiempo de adaptación también propia en el que, como digo, esta situación causó que intentásemos asumir pues la iniciativa en fiscalización, la iniciativa en proposición. Al principio de la legislatura creo que fueron muchas iniciativas las que conseguimos plantear, mociones y todo eso, pero por la propia composición de lo que sería el órgano de gobierno del ayuntamiento, que a nadie se le escapa, por ley es hiperpresidencialista, le concede a la alcaldesa el poder de anular nuestra capacidad de fiscalización prácticamente a su criterio, ¿no? Si nosotros hacemos una solicitud de información, ¿nos la pueden dar o no nos la pueden dar? Por poner un ejemplo más inmediato, hace 2 semanas se solicitó por mi parte un tema de la hora y hasta ahora no nos lo han contestado, y se supone que son datos que tienen que acompañar y que sobre todo vienen a reforzar lo que serían los argumentos necesarios para hacer una buena fiscalización. Entonces, este problema hizo que en un principio yo me diese cuenta que esta fiscalización al ayuntamiento y esta capacidad propositiva pues tiene un límite
y es que se queda dentro de las cuatro paredes del ayuntamiento. Con el tema de la comunicación, también te das cuenta de que cuando analizas quién se hace eco de lo que ocurre en el ayuntamiento, entiendes que para el gobierno no es algo problemático que tú le puedas plantear 1000 mociones o le puedas plantear 1000 cuestiones que se debatan en pleno, porque al final los plenos, si te vas a la página donde se pueden visualizar, son vistos por 20, 30 personas y asisten a verlos allí arriba otras 10, 15 personas, ¿no? Y en muchas ocasiones, en su mayoría, son gente que apoyan al PP, que tienen ahí como una base en los plenos que suele ser bastante regular. Esto, por mi parte, hizo que yo asumiese, después de este periodo de adaptación, una visión particular de cómo afrontar la labor de oposición, ¿no? Concibo la oposición desde un tema de radicalidad, pero no entendida como ser la izquierda de las camisetas, que eso viene a decir lo mismo de podemos ser todos los radicales en el pleno, pero eso se queda en el pleno y no le llega a nadie. Podemos oponernos a todo lo que diga el equipo de gobierno, pero eso no le llega a nadie o le está llegando a un número extremadamente limitado de la gente. Y entiendo la radicalidad como la capacidad que tengamos de enfrentar el criterio del equipo de gobierno con los sectores de la población que son afectados por muchas de las decisiones que se toman en el pleno. Eso, por mi parte, pues me hizo centrar parte de mi trabajo en intentar plantar raíces en algunos sectores de la población que yo al menos entiendo es esencial para poder conseguir esto, ¿no? Que se le dé o entre algo de aire fresco en el pleno, de manera en la que cuando hay algún tema particular que pueda afectar a un grupo, consigamos que ese grupo sea el que se movilice, y luego tenemos una capacidad también de afianzar nuestros elementos comunicativos porque hay alguien que recibe ese mensaje, ¿no? No es lo mismo, tú puedes tener un buen método comunicativo pero nadie que lo escuche. Sin embargo, a mi modo de ver es importante primero construir una base que quiera escucharte, a lo mejor en un problema muy concreto. Quizá esto teníamos que analizarlo, podemos tener grandes elementos de participación, pero la ciudadanía no se moviliza como tal. Desde mi punto de vista es mucho más útil sectorizar esa movilización, ¿no? Atender a problemas concretos con núcleos de población o sectores sociales concretos y conseguir que esos sectores se acerquen al pleno, y en eso ha sido en lo que ha girado gran parte de mi labor y que considero que se ha hecho bien, aún así diciendo que por supuesto que no todo es un mérito propio, que si algo tiene de positivo la composición del grupo es que logramos llegar a distintos núcleos de población, ¿no? Y que eso consigue que nuestra labor pues se haga eco entre mucha más gente, ¿no? Al final en un pleno puedes conseguir que varios sectores se movilicen a él y eso hace que en conjunto puedas tener una mejor capacidad de difusión de lo que allí ocurre. Hay otro problema añadido en el papel de la oposición que yo personalmente he sentido como un impedimento para poder también desarrollar en muchas ocasiones una capacidad propositiva, y es la propia composición de la oposición. Es decir, nosotros estamos con el resto de grupos los cuales no en muchas ocasiones tienen la receptividad para hablar de temas esenciales. Yo al menos tengo la opinión personal que con el Partido Socialista se puede hablar de algunas cuestiones que a ellos les parecen inocuas, ¿no? O que son muy de perogrullo, que no se pueden oponer a ellas, pero que en lo esencial, como un ejemplo de participación ciudadana, o sea, es como mencionarles al demonio. Ellos entienden que ellos son el poder, que ellos son la representación de la ciudadanía, y que ahí, que es una cosa muy particular de Collado Villalba, muy de establecer mecanismos de participación aquí, no hay capacidad de entendimiento, pero ellos entienden que, bueno, que esto de la participación ciudadana no va con ellos, no debería ser, que para eso la gente vota cada 4 años, y esto es un ejemplo de lo que es en muchas otras ocasiones. Si queremos fiscalizar el tema del túnel, sabemos que con ellos no vamos a contar. Si queremos fiscalizar otros grandes desmanes que se hacen en Collado Villalba y que vienen en muchas ocasiones de la época del Partido Socialista, no excusando la excusa de la herencia recibida del Partido Popular, pues nos encontramos verdaderamente atados de manos, ¿no? Y esto hace, como digo, que frente a esta limitada capacidad institucional, no dejando la institución abandonada, sino saliendo de ella
y que se convierta en un vehículo para trasladar demandas de sectores concretos y que puedan tener un reflejo en la actividad institucional, pues si no hiciésemos eso nos encontraríamos con, primero, una fuerte clausura de la actividad municipal dentro de lo que sería el desarrollo del pleno, que nunca trasciende a la mayoría de la ciudadanía y que, al menos desde mi punto de vista, pues, hace que podamos plantear millones de cosas brillantes que todos mis compañeros han trabajado en algunas ocasiones en temas que, como ha dicho por ejemplo Darío, en servicios sociales hay un trabajo muy bueno, pero al final no trasciende porque se queda ahí, se queda en 40 o 50 personas en una población de 62.000, en las cuales pues hace que en realidad pueda pasar muy desapercibida esta situación. Entonces, resumiendo, una de las tareas más importantes que yo tengo es ese enraizamiento de nuestra actividad y nuestra presencia allí donde se concentran núcleos de actividad social, núcleos de población con problemas concretos, llevarlos a la institución y lograr que esas personas luego sean receptivas a nuestra actividad. Hay desde luego una colaboración con mis compañeros en temas, por ejemplo, de personal. Hablaba Sergio de una labor de los 15 o de los 10. Pues intentaré ser lo más breve posible. Hay por supuesto una colaboración con mis compañeros en áreas que son esenciales del ayuntamiento, que nos han permitido en muchas ocasiones visibilizar situaciones que estaban pasando desapercibidas y que al gobierno le hacían bastante daño, y esto pues lo que ha provocado es que, aunque sea por una labor de anticipación, ellos, al saber que estábamos trabajando en algunos aspectos, pues han querido cambiar al menos su forma de manejar ese tipo de situaciones. Está el área de personal, en la que ha habido un buen trabajo hablando con secciones sindicales. Ha habido también un buen trabajo que considero que es bastante útil, estableciendo una relación de cercanía con muchos trabajadores, que esto nos permite una fiscalización también real, ¿no? Porque una cosa es ver en el presupuesto cómo se puede reflejar que hay X cantidad para uniformes y luego saber que a los trabajadores no les llega, y crear ese vínculo en el cual hace que haya una bidireccionalidad continua de intercambio de información que está siendo bastante productiva. En Hacienda pues también ha habido una fiscalización que en muchas ocasiones ha sido un buen reparto de trabajo, ¿no? No es una cosa, como digo, exclusiva de una sola persona, sino que dependiendo de la temática del tema que entra, se puede asumir, entendiendo que si es algo de Hacienda relacionado con servicios sociales, lo asume una persona. Si es algo de Hacienda relacionado con personal, pues hay un trabajo conjunto bastante bueno. En el ámbito del deporte, que no podemos olvidar que es, o al menos para mí es bastante importante, primero porque he tenido una implicación previa, y segundo porque es mucha gente la que practica deporte en Collado Villalba, y es un nódulo de crear opinión acerca de cómo está siendo la gestión de un equipo de gobierno, porque es algo que la gente interpreta como inmediato. Pues también ha habido una labor de fiscalización, proposición, pero sobre todo evidenciación del fracaso en el modelo de gestión que está teniendo este equipo de gobierno. En juventud es igual, con el tema de seguridad y circulación, aparte de que se mezcla en muchas ocasiones con el tema de festejos, he intentado, pues, con el tema de la hora, llevar lo que sería el ritmo o el pulso que en realidad tiene la gente que se ha movilizado con esto, intentar trasladarlo al pleno, ¿no? Y creo que se ha venido consiguiendo, se han ido avanzando en algunas ocasiones. Todavía no hay una mejora en cuanto a la situación integral, pero creo que se ha avanzado con ello. En contratación, pues como ha dicho Sergio, Eva ha hecho un buen trabajo. Esto hila con algunas cuestiones, por ejemplo, como es Cofeli, en la cual una capacidad de un análisis de un trabajo ha permitido que no nos la den con queso y que podamos liquidar, por ejemplo, el contrato de Cofeli en algunas ocasiones en contra del equipo de gobierno, a pesar de que esto era ya insostenible, atendiendo a un estudio previo, a una consulta con mucha gente, a un estudio de esa documentación que nos ha permitido ver y sobre todo también visitar y ver sobre el terreno
que lo que nos estaban diciendo no era verdad, que se habían cometido abusos muchos peores de lo que venían reflejados en la documentación y que bueno, que no podíamos dejar que ese contrato se liquide de una manera determinada. En transparencia no tanto como lo han asumido otros compañeros, pero sí que ha habido alguna aportación, sobre todo al principio, en la cual vemos que tampoco se ha querido avanzar por parte del equipo de gobierno. Como digo, uno de los resultados que más resalto son el crear unos vínculos de intercambio de información y sobre todo de una relación estrecha que nos permite tener presencia concreta en algunos sectores de la población, también con trabajadores, clubes deportivos, varias asociaciones, algunos colectivos en lucha, y conseguir que mediante estas relaciones el equipo de gobierno cambie algunas cosas. Por poner un ejemplo más inmediato, se consiguió que se pagase las horas que en el último pleno, que es además algo bastante inmediato y presente, se consiguió que se le pagasen las horas retrasadas por nocturnidad a los trabajadores de un área concreta a raíz de plantear una pregunta, y esto viene por esa capacidad de diálogo y de confianza con los trabajadores y con las secciones sindicales, los cuales te van diciendo o te van marcando el camino de decir, mira, ahora mismo hay una situación tal, pues nosotros nos convertimos en altavoz y vehículo para llevar esa situación al pleno y que el equipo de gobierno la cambiase, ¿no? Y bueno, también en el área de deportes hemos conseguido un cambio en la asignación o en la creación de criterios para la asignación de subvenciones a equipos deportivos, y en general, pues bueno, probablemente estas son algunas de las cosas destacables. Podríamos hablar también de los fallos, que seguro que van a poder salir en alguna de las preguntas, pero esto es un poco lo que resumo de experiencia de estos 2 años. Muy bien, pues muchas gracias, René. Ahora de nuevo tenemos un turno de preguntas del público. Podéis pedirle la palabra a quienes queráis intervenir y tenéis pues 2 minutillos para hacer vuestra pregunta o reflexión las personas que queréis intervenir en este momento. Qué tímidos. Si no hay nadie, pero quiero hacer una pregunta personal. Aquí también el hecho de entrar en el ayuntamiento y ver la maquinaria burocrática que eso supone, ¿que ha supuesto un impacto personal como a Darío? Sí, yo creo que además con Darío ha habido una especial simpatía en este aspecto, entendiendo que en algunas ocasiones, siendo totalmente sinceros, ese impacto no ha dañado, pero sí que ha hecho o ha enrarecido en algún punto concreto el funcionamiento del grupo, ¿no? Porque es algo bastante frustrante el encontrar que desde un principio tienes una predisposición a ser propositivo, pero que te encuentras con una pared por parte del equipo de gobierno, y en aspectos muy importantes te encuentras con otra pared por el tema de la composición de la oposición, ¿no? Entonces eso a mí en lo personal pues me supone una ansiedad de decir, bueno, si estamos aquí y tendríamos que hacer esto y no podemos, o lo hacemos y no sirve para absolutamente nada, porque luego llega el equipo de gobierno y te dice esto no, o esta moción se ha aprobado pero no tenemos ninguna obligación de aplicarla, pues entonces te hace pensar, es decir, bueno, entonces ¿aquí para qué? ¿No? Y es ahí donde el punto en el que yo al menos comprendo personalmente que puedes plantearle 20.000 iniciativas personales al equipo de gobierno, que te puedes redactar una moción de 4 hojas explicando legislación, ajustando la proposición a criterios muy buenos, y que el equipo de gobierno no te la acepte o te la voten a favor y luego no se llega a cumplir. Y por el otro lado, pues puedes intentar que una iniciativa que tenga un grupo concreto, o que una iniciativa que afecte a un grupo concreto, no sea tanto tu propia reivindicación, la que te hayas trabajado en tu casa, sentándote, investigando mucho, sino que se la rechacen al grupo que la tiene, ¿no? Y eso genera un conflicto, no tanto entre partidos de que se sientan en el pleno y que haga que todo conflicto se quede encerrado en las paredes del pleno, sino que el conflicto ya salga a la gente, porque esa gente, ese grupo que está compuesto a lo mejor por 10-15 personas, ya van creando opinión, porque se les ha rechazado una reivindicación propia, no tanto a un partido que al final no deja de contribuir a ese alejamiento de la política, ¿no? Porque es como, bueno, en el pleno pasan millones de cosas, pero yo no me entero, porque los jueves por la tarde estoy trabajando, no lo veo, y al día siguiente, porque es viernes y me he olvidado del tema.
Muy bien. ¿Más intervenciones o preguntas? Voy a preguntar yo. Me dejo para el final, pero si no quieren la palabra. A ver, en el último pleno yo sentí, sinceramente, que te trataban como despectivamente, por no decir otra palabra, cuando reprobabas al concejal de deportes. ¿Te has acostumbrado ya a ese trato? ¿O te sientes más agradecido, reconocido con otro tipo de trabajos como el que haces, como el de ICEA los viernes, que no es del ayuntamiento, pero que tiene que ver con los villalbinos? Eso es para mí es un tema muy importante y no deja de ser, en cierta manera, una honra, ¿no? Es decir, al principio, una de las cosas que veías con esto que te digo, de que todo se queda en el pleno, es que te puedes decir 1000 barbaridades con el PP, y luego llegan y te dicen, venga, es que vaya repasos te hemos dado, ¿no? Joder, qué bien, y se queda en nada, ¿no? Y entiendes que al final lo que te puedan decir, pues no te lo dicen sinceramente, porque entienden el pleno pues como un espectáculo en el cual no tiene mayor trascendencia, les da igual lo que les diga porque se queda ahí. Sin embargo, entiendo ese rechazo que hay como pues un reflejo real de que les duele más cuando tocas a la gente, cuando le pones el foco sobre la actividad que hacen ellos, pero que tiene una trascendencia fuera, a que tú le puedas preguntar mil millones de cosas o les puedas llamar corruptos en el pleno. En eso no tienen ningún problema, ¿no? Y se ríen y te contestan Venezuela y Carmena y tal. Sin embargo, cuando tú hablas con un trabajador y le sacas un problema concreto, o hablas con un club deportivo y le sacas un abuso concreto, o en el caso de los castillos hinchables, haces una labor que ha sido también conjunta, y haces una labor de investigación y hablas con la gente y pones a la gente en contra del equipo de gobierno porque han cometido barbaridades, ese es el momento en el que de verdad le estás generando un rechazo, porque de verdad le estás generando un perjuicio, ¿no? No es tanto lo que puedas hacer en tu labor como concejal que tocar a aquella gente. No podemos olvidar que el Partido Popular siempre consigue o consigue ganar elecciones, y también tenemos que pensar por qué. Creo que tenemos nosotros un problema de endogamia bastante grande, y esto no quiero que sea entendido como una crítica, pero creo que es verdad, en tanto que nosotros nos podemos encerrar a 20.000 talleres a decirnos entre nosotros mismos que tenemos razón y que entendemos lo que necesita la gente. Sin embargo, la gente no lo sabe, ni se hace consciente, porque no puede participar, porque no ve los plenos, etcétera, etcétera. Y eso permite pues, que sigan teniendo una mayoría a la cual, mientras nosotros sigamos aquí y en los plenos sigamos diciéndoles barbaridades, no les afecta porque no les llega nada. Sin embargo, cuando empiezas a sacar lo que está ocurriendo verdaderamente, cómo le afecta a la gente, entonces sí que entienden que eres su enemigo y te empiezan a tratar de esa manera, ¿no? A mí que el PP me diga una barbaridad, sinceramente no me afecta. Me parece un orgullo que no me traten como su colega, que no me traten como alguien, siempre desde el respeto, por supuesto, porque hay límites que no se pueden tratar. Sin embargo, que entiendan que estamos en lados frontalmente distintos, para mí es una muestra de que se están haciendo las cosas bien. ¿Y la segunda parte? El tema del activismo o estas labores, pues sí, DICEA, para los que no lo sepan, pues es un grupo de asesoría jurídica que hemos formado con algunos compañeros que son abogados, que son también estudiantes de Derecho, en los cuales nos dedicamos a intentar dar o prestar asesoría jurídica a gente que no tenga recursos para pagarlo. Por supuesto que ese trabajo es muy satisfactorio y lo entiendo también como parte de mi labor. Es decir, si tienes la capacidad de prestar un servicio para cambiarle la vida a la gente, que entiendo que es la labor principal de un político o de una persona que hace política, pues no puedes dejar de hacer ese tipo de cosas, las clases para los niños, todo eso. No lo he mencionado aquí porque entiendo que esto es una cuestión plenamente del ayuntamiento, pero por supuesto que entiendo que además va enraizado, o sea, ambas cosas van de la mano, ¿no? Tú no puedes conocer la realidad de tu pueblo si no conoces particularmente las realidades de esa gente que verdaderamente lo está pasando mal. Entonces, para mí es una cuestión, es una obligación, y ambas me generan una satisfacción. Son distintas, pero son complementarias. Vale, ¿alguna pregunta más? Sí, perdona, Darío, perdona. Nada, es que he notado una evolución, sobre todo, lo que sé, los últimos 6-8 meses. Porque, bueno, con René yo tengo una
una broma que le llamo un personaje muy secundario de los Simpsons, Johnny Labios Sellados, que era un mafioso que nunca dice nada, ¿no? Nunca delata a nadie, nunca no sé qué. Porque a veces con René ha sido difícil saber qué pensaba, y yo he notado una evolución a mejor en ese aspecto. Y ahora, por ejemplo, la exposición que ha hecho, yo comprendo un poco su visión de cómo hacer política mejor que... O sea, la entiendo, ¿no? Que además es un punto ahí, sin ningún tono despectivo, populista, ¿no? De agregar demandas, de tal, de irte a la gente. Yo creo que es valioso que alguien tenga esa perspectiva y lo esté haciendo, porque estoy súper de acuerdo en que tenemos ambientes muy endogámicos. Y yo valoro mucho esa... Mi duda un poco es, esa evolución en la mejor comunicación de tu visión política ha ido paralela a que has clarificado esa visión y antes no la tenías tan clara, y entonces el silencio eran esas dudas, esa angustia que yo también he vivido en carne propia, o lo tenías antes claro y ha sido más bien un trabajo concreto de comunicar, de mejorar la comunicación. ¿Han ido a la par o ha sido una de las dos cosas? ¿Vale? Para mí ha sido un progreso ver que se puede conseguir implicación de gente como un motivo más para profundizar en eso, ¿no? Entonces sí que ha sido una cuestión paralela a, conforme se han tenido resultados de mejora, de implicación, de gente que de repente te dice, o has estado trabajando con ellos y luego te dice, pues he visto el pleno y aparte de enterarme de la cuestión concreta que estábamos trabajando, he visto que se está haciendo esto. Y el próximo pleno pues a lo mejor no me lo pierdo, o también intentaré preguntarte. Entonces, sí, para mí ha sido una mejora entendiendo que estaba teniendo los resultados deseados y que profundizar en ello también era, en algunas ocasiones, mejorar esa participación para intentar haceros partícipes de la parte en la que deseéis de esa actividad, ¿no? No sé si te he entendido, pero... Por eso me quedo callado muchas veces. Entonces, como tú has visto resultados, te has clarificado de esa estrategia y por eso la comunicas mejor. Sí. Lo has entendido perfectamente. No estaba seguro de si era eso lo que había... Nos tiramos así los días. Bueno, quedan 2 minutos para este turno, según me dice Carmen. Si alguien más quiere hacer una última pregunta, pues tiene el tiempo para ello, y si no, pasamos a la presentación de Eva Morata. ¿Alguna intervención más? Vale, pues entonces damos paso a Eva, la última intervención de concejales de la mañana, y adelante. Perdón, ¿y tú no vas a intervenir? Yo como concejal. Sí, yo como ¿Cómo has concejal. dejado de ser concejal? Lo aclaro. Lo he comentado. ¿Tú quieres preguntar a René? No, quería preguntar a Sergio. Has llegado tarde entonces. Os voy a proponer una cosa. Yo lo he explicado al principio, que creo que os lleva un poquito más tarde. Hoy se someten a la asamblea de validación los 4 concejales que llevan 2 años. Entonces, yo no tengo ningún problema en responder preguntas luego, si nos sobra tiempo, que hagamos un poco más de tiempo. Y de hecho, quizá va a haber que tener un margen, porque como habéis llegado muchos tarde, a lo mejor queréis preguntar a los concejales que han intervenido antes de que llegaseis. Entonces, si os parece bien, si luego nos sobra algo de tiempo, hemos dicho también que podíamos recortar el segundo descanso, pues podemos hacer alguna pregunta. Pero hoy, en principio, solo intervienen y solo se vota la continuidad o rotación de los 4 concejales que llevan 2 años.